Amigos, muy contento de tenerlos a ustedes aquí viendo este módulo 15 de mi curso de creatividad. Es un curso compuesto de 17 módulos. Espero que vean este y los otros y que inviten a las personas que ustedes conocen para que ampliemos todos estos conceptos que son muy útiles para establecer una sociedad más activa, más involucrada, más creativa. Aquí nos vamos a referir al estado creativo con dos de sus características principales, que son el ejercicio de la imaginación y el ejercicio de la intuición. Vamos a ver en detalle cómo estimula uno estos dos procesos de trabajo mental para que la creatividad se vuelva abundante. Se trata de algo muy práctico. Este es un curso de creatividad para la práctica. Es un curso concebido no solamente para ingenieros, que son mis colegas, como les he dicho, sino para todo tipo de personas. Así que muy invitados. Y en este curso y en estos módulos me baso en material que yo he escrito, como es el caso de este libro, La enseñanza y el aprendizaje de la creatividad, que les invito a adquirir. Se puede adquirir en Amazon. También tengo ejemplares si a alguno le interesa hablar conmigo personalmente. Entonces, vamos, como les decía, a enfrentarnos al módulo 15 que tiene que ver con los estados creativos de la imaginación y de la intuición. Bueno, entonces vamos a definir la creatividad, los estados creativos con 4 estados. Vamos a hablar en detalle de cada uno de ellos. 4 estados. Y esto ya tiene mucho que ver con ser creativos. Lo anterior tiene que ver, lo primero de la reactividad, poco tiene que ver con ser creativos. La inteligencia y las emociones bien trabajadas nos llevan hacia la creatividad, pero no nos podemos quedar ahí, porque entonces no entramos al mundo de la creatividad. El mundo de la creatividad se compone de 4 estados, que los voy a definir con calma. Son la imaginación, la imaginación, la imaginación, la intuición, 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 la creación, la creación, la creación, y la observación, la observación, la observación. Se lo repetía 3 veces, con la esperanza de que a la tercera va la vencida. O sea que cuando uno trabaja los temas y crea 3 veces, se le van quedando. Y vuelvo y digo, imaginación, intuición, creación, observación. El individuo, al utilizar estas cuatro herramientas, entra a la inteligencia creativa y se vuelve creador de su propia realidad. Ahora, obviamente vamos a estimular estos estados creativos con los métodos de contacto con la inteligencia creativa. De hecho, todo lo que les he explicado sobre métodos de contacto con la inteligencia creativa y todo lo que les he explicado sobre inteligencia creativa no son más que manifestaciones de estos 4 estados, que enseguida los voy a explicar un poquito con calma. Y quiero decirles que de todos estos estados creativos, el superior, el que realmente gobierna todo, es la observación. Y les voy a decir de una vez que las prácticas de contemplación y las prácticas de meditación que les he explicado ya no son más que técnicas de observación para poder navegar por el mundo de la creatividad. Entonces, en este mundo de la creatividad, la observación es la mamá. La mamá de la creatividad es la observación. Y la observación se basa en el manejo de la atención, que ya les he dicho es la energía creadora. Todo esto que les estoy explicando no me lo inventé yo. Esto tiene que ver con mis estudios, mis prácticas de
enseñanza que he tenido de gente muy poderosa. O sea, por ejemplo, en temas de meditación, yo conozco la meditación desde 1972 y aprendí la meditación que se llama meditación trascendental con un maestro muy potente que se llama Maharishi. Él ya murió, pero verdaderamente potente este maestro, y muchas de las cosas que les he dicho las aprendí en las charlas que él daba, en las prácticas, en el trabajo de grupo que hacíamos, y yo la he aplicado en mi vida. O sea, no es una teoría que tengo por ahí, sino que en mi vida, en todos estos casi 50 años, está muy llena del impacto de esta práctica. Luego conocí otras enseñanzas muy bonitas en un curso que tomé que se llama el curso de Avatar, con un maestro que se llama Harry Palmer. Este me enseñó mucho el tema de los 4 estados de conciencia creativos y la aproximación a ellos mediante el sentir, que les voy a explicar enseguidita. Entonces yo les voy a compartir todo esto y vuelvo y les digo, no ha sido un tema teórico que aprendí en un curso, sino que yo lo he ido elaborando, lo he ido adaptando a la realidad mía y es lo que les quiero compartir. Pero yo sí quiero decir que somos parte de una cadena de maestros, de gente muy buena que va enseñando cosas y vamos aprendiendo y vamos, ese mapa que nos hacen ellos lo vamos volviendo territorio con la práctica diaria en la vida. Entonces les quiero pues dar mucha sensación de fortaleza a ustedes de que esto que les estoy compartiendo es bastante efectivo y muy práctico en el trabajo de uno como ingeniero, en el trabajo de uno como profesional, como padre de familia, como persona de la sociedad. Es muy práctico todo esto y de verdad que nos ayuda a salir adelante. Por eso lo estoy compartiendo con ustedes. Entonces voy a enseguida a referirme a cada uno de estos, de cada uno de estos estados que les acabo de explicar. Empecemos entonces en este momento a hablar de la imaginación, que es la primera de las herramientas de los estados creativos, el primer estado creativo importante. Obviamente, como su nombre lo indica, la imaginación va a tener que ver con imágenes. La palabra imagen en nuestra mente tiene la idea de una situación espacial donde hay unas representaciones, unos símbolos, unos elementos que son muy visuales, pero que los vemos con unos ojos que tenemos nosotros distintos a los ojos normales, que podemos llamar los ojos de la imaginación. La imaginación la podemos visualizar en la práctica con un cierto movimiento de ojos. Cuando uno mueve los ojos en esta forma, hacia arriba, hacia uno de los dos lados de la cara, empieza a entrar como en el mundo de la imaginación. En cambio, si los mueve así, empieza a entrar como en el mundo del pensamiento. Aquí entramos en el mundo de la imaginación. Las imágenes las podemos nosotros estimular mediante el reconocimiento de la enorme cantidad de objetos, de seres, de ideas, de elementos que existen en la creación. Por todas partes hay seres vivos, millones de seres vivos, minerales, miles, de pronto millones también de minerales, sustancias, planetas, estrellas, tipos de nubes, ríos, montañas, hechos geográficos, accidentes en el mar, rocas. Podemos seguir hablando y hablando de la gran cantidad de elementos que hay en la naturaleza, puestos ahí para que brille nuestra imaginación. De eso nos aprovechamos para que funcione la imaginación. De eso nos aprovechamos. Traemos a nuestro sistema mental, a nuestra conciencia, imágenes, asociándola con elementos de la naturaleza. Y lo que hacemos es entrar en cercanía con elementos. Y cuando yo hablo naturaleza, no es solamente los temas biológicos, botánicos,
zoológicos, ecológicos, no. Es la totalidad de todas las cosas y de todos los seres y de todas las ideas y de todos los pensamientos, todos los registros que hay, eternos, momentáneos, de pensamientos, de ideas, de conceptos, de propuestas, de situaciones. Todo eso en la naturaleza. Enorme variedad. Enorme variedad. No tiene límites. Entonces la imaginación, si nosotros aprendemos a asociarla con elementos de la naturaleza, así como lo estoy definiendo de amplio, ya vemos que no tiene límites. Entonces lo que hacemos es entrar en contacto, desplazándome desde la posición donde estoy hacia el lugar que ocupa el objeto. Sea el objeto un objeto físico, un objeto vivo, un objeto espacial, una idea, una propuesta, un proyecto, un problema. Cualquier elemento lo llamo objeto. Y yo me desplazo hacia allá y ocupo la posición de ese objeto. Me desplazo y ocupo la posición de ese objeto. ¿Qué herramienta tengo que utilizar para, estando aquí, viajar hacia un objeto? La imaginación. Me tengo que imaginar eso. Y ahí es donde empieza precisamente a funcionar la imaginación. Porque el solo hecho de yo desplazarme desde donde estoy hacia un objeto, lo debo hacer con la imaginación. No lo voy a hacer con el movimiento físico porque no es factible. No es factible desplazarme hacia Marte físicamente en este momento. Pero existe una nave planetaria que me lleva hasta Marte y me hace entrar en contacto con Marte. Es la imaginación. Entonces la imaginación la practicamos observando objetos que queramos imaginar. Vemos el objeto de alguna manera, aparecen unos ojos nuevos para ver el objeto, los ojos de la imaginación, y yo me desplazo y me convierto en ese objeto y experimento ese objeto, me identifico con él. Entonces inmediatamente empiezan a aparecer conexiones. Empieza el objeto a tener una dimensión especial y empieza mi ser personal a tener también una dimensión especial. Es la dimensión que adquiero cuando me acerco a los objetos, experimentando los objetos. Y eso inmediatamente va generando alternativas, va generando posiciones, va generando puntos de vista. Y si yo me entretengo en eso y le doy un espaciecito a la imaginación, entonces empiezan a aparecer cosas muy buenas. Primero, una sensación de movimiento, una sensación de libertad, una sensación de juego, de disfrute, de posibilidad, de mundo eterno, mundo infinito, mundo que no está sujeto a limitaciones. Y en la medida en que yo haga este tipo de juegos de imaginación que no parecían tener ningún interés propio, sino que lo estoy haciendo jugando, aparece la liberación mental y aparece la sensación de que yo soy el creador. Primera idea que me dice que yo soy el creador: puedo escoger los objetos. De tantos objetos que hay, puedo escoger. Escojo uno, luego cambio por otro. Me puedo desplazar lejos, lo puedo hacer cerquita. Puedo trabajar con ideas, puedo trabajar con elementos físicos. El creador, que no tiene ninguna limitación. ¿Y esto de qué sirve? Ustedes dirán, vamos a perderle tiempo a este tipo de cosas. No, no es pérdida de tiempo. Cada movimiento mental es una posibilidad que tengo de crear surcos cerebrales, de crear subrutinas cerebrales, de establecer conexiones, y cada objeto con el cual yo me asocio me transmite información, me transmite sabiduría, me transmite información valiosa, me transmite presencia viva, presencia estática si el objeto es estático, movimiento si el objeto se mueve.
Y en esta forma yo voy enriqueciendo el funcionamiento de mi sistema nervioso, de mi cuerpo y de toda la vida. Yo puedo sentirme como un caballo veloz, como un águila altiva que se desplaza por el universo, como un río que fluye, como una roca dura, estática, como un pensamiento fugaz, como mi padre, como mi madre, como un rey, como un esclavo, como una ilusión, como un sentimiento. Todos esos jueguitos que estaba haciendo en este momento, si yo los juego, inmediatamente empieza una navegación. Y esa navegación me libera, me da mucha fortaleza. Me libera del miedo, del dolor, de las angustias, del pasado y me pone a vibrar con un presente variado, armónico, en vibración con la totalidad de las cosas con las cuales yo estoy jugando. Entonces, déjense provocar de esta idea. Déjense provocar de esta idea. Acéptenla como una posibilidad para ustedes. Entonces, hagamos un ejercicio y tomen objetos variados. En una hoja pongan una lista de 10 objetos y van a jugar con esos 10 objetos, trasladándose hacia esos objetos y experimentándose durante un par de minuticos en cada objeto como si ustedes fueran esos objetos. Y ahí practicamos la imaginación. Entramos ahora a hablar del segundo estado creativo, que es la intuición. Yo creo que cuando hablamos de la intuición, a todos ustedes, hombres o mujeres, se les viene la idea de que la intuición es algo como femenino. Porque decimos, las mujeres son las que tienen la intuición, las mujeres son las intuitivas. Y realmente ya habíamos visto cuando vimos los sistemas cerebrales de funcionamiento, los dos hemisferios, que le atribuimos al aspecto femenino el tema de la percepción intuitiva. Y es porque asociamos la intuición de alguna manera, ya he dicho, con la parte femenina. Así es. Pero no quiere decir esto que la intuición sea nada más de las mujeres. No, la intuición es de todas las personas. Porque todos los sistemas cerebrales estamos dotados de la capacidad intuitiva. Entonces vamos a ver eso, cómo se hace, cómo se desarrolla. Hay una autora que se llama Laura Day, quien hace tiempos conocí a través de un libro, y ella me enseñó un concepto importante para entender cómo se maneja la intuición. La idea es de el libro blanco, el libro de notas en blanco, donde uno anota las percepciones de tipo intuitivo que uno puede tener en un momento dado. O sea, como las sensaciones que uno tiene de que se dio cuenta de algo. Cuando uno se da cuenta como de algo, no con los ojos, ni con los pensamientos, sino como con el sentimiento, como con el pecho, con el cuerpo, con el estómago. Tiene uno como una vaga sensación de algo, como una especie de idea de que algo va a pasar o de que pudo haber pasado algo, de que uno necesita saber algo. Entonces se le ocurre a uno como una gana de averiguar algo, de meterse en algo que no sabe bien qué es, y eso nos da una sensación. Entonces apuntamos esas sensaciones, apuntamos esas preguntas, esas inquietudes que se nos vienen a la mente en el libro de la intuición, y seguimos la pista intuitiva. Cuando uno está haciendo un proyecto, esto me ha pasado a mí muchas veces, he trabajado mucho en proyectos en la vida, uno tiene como una especie de sentimiento, en inglés se dice un hunch, como una percepción rara, que le dice a uno, aquí está pasando algo. Entonces uno se detiene, no deja pasar esa ocasión, sino que la explora y encuentra cosas importantes. Por ahí está funcionando la intuición, pero de una manera un poquito complicada de organizar. ¿La podemos organizar bien?
mediante las técnicas del libro en blanco. ¿Y cómo trabajamos eso? Vamos a entender la intuición como la capacidad que tenemos de responder a preguntas cuya respuesta realmente no sabemos. Hay muchas inquietudes que uno no sabe la respuesta. En los proyectos, cuando uno está empezando una idea creativa, múltiples inquietudes vienen a la mente. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? ¿Voy a tener éxito? ¿Cómo logro que sea efectivo el trabajo? ¿De dónde va a sacar la plata? ¿Con quién puedo desarrollar esto? ¿Quién me puede ayudar? ¿Eso ya existe o no existe? ¿Será que yo puedo aportar algo que nadie ha aportado ahí? ¿Qué hay verdaderamente valioso en lo que estoy haciendo? Muchas inquietudes hay, muchas inquietudes. Si será el tema que a mí me conviene. Esto sí es como el plan de mi vida. Sí vale la pena que yo me dedique a meterme en estos cuentos. Son preguntas que uno no sabe responder. Algunas de ellas pueden ser bastante interesantes y aunque uno no sabe responder, vamos a jalonar la capacidad intuitiva para dar la respuesta. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aprovechamos la idea de la hoja en blanco, del libro en blanco. En el centro de la hoja colocamos la pregunta que nos estamos haciendo. ¿De dónde voy a sacar el dinero para financiar mi proyecto? ¿De dónde voy a sacar el tiempo para poder hacer el proyecto? ¿Será que me conviene? ¿Y cuántas preguntas podamos tener? Seleccionamos algunas de ellas y ponemos en una hoja una y vamos a contestar. Entonces la respuesta que hacemos es basada en la intuición, porque vamos a responder preguntas cuya respuesta no sabemos. ¿Y cómo hacemos eso? Nos aprovechamos de la imaginación. ¿Cómo así? Habíamos dicho que la imaginación nos permite, si la utilizamos como les estoy explicando, entrar en contacto con distintos objetos. Eso es lo que vamos a hacer. Nos apoyamos en el objeto X o Y o Z de tantos que hay para contestar la pregunta intuitiva. Y permitimos que eso funcione de una manera natural, no lo forzamos, no tratamos de que el objeto se parezca a la pregunta, sino que nos dejamos llevar y seleccionamos el primer objeto que venga a la mente y con ese objeto damos una primera respuesta. Y después damos una segunda respuesta con otro objeto distinto o con el objeto anterior y otra respuesta. Y así vamos llenando nuestro cuaderno, nuestra hoja con imágenes intuitivas, con respuestas intuitivas que van resultando del trabajo de responder apoyándonos en la naturaleza, en las cosas, en los seres, en las ideas que hay por toda parte. Nos acercamos a ellas y ahí hay una respuesta. Vamos a hacer un ejemplo. Ustedes coloquen una hoja blanca sobre un tema que ustedes tengan inquietud, una pregunta. Por ejemplo, yo tengo inquietud sobre el tema del calentamiento global. Creo que es un problema que la gente está muy preocupada acerca de ese problema. Yo también estoy preocupado y quiero aportar. Entonces me hago la siguiente pregunta. Enrique Posada, ¿cómo puede contribuir a resolver los problemas del calentamiento global? Entonces lo voy a responder intuitivamente y voy a seleccionar objetos. Bueno, se me ocurrió seleccionar la respiración como primer objeto. Entonces voy a sintonizarme con la respiración. Y me vienen ideas. Por ejemplo, resulta que hoy mismo o ayer un hijo me mandó un artículo donde un investigador decía que la forma de respirar nos puede ayudar a manejar el tema del coronavirus. Porque si yo aspiro por la nariz y boto por la boca, se estimula la producción de óxido de nitrógeno que se mezcla con el aire, y ese óxido de nitrógeno que se hace a través de una cantidad de organismos que hay en la nariz es antiviral.
ayuda a que no haya problemas de virus. Bueno, entonces vemos que la respiración es una cosa muy curiosa. Entonces ahora asociémosla con el calentamiento global y digo yo, respiración, metabolismo. El número de veces que yo respiro tiene que ver con mi metabolismo. Por ejemplo, meditando, el número de veces que uno respira por minuto baja. Si uno respira 24 veces por minuto, que es lo típico, puede bajar a 16, a 18. Eso quiere decir menos consumo de sustancias orgánicas, menos CO2, y el CO2 es el gas de efecto invernadero. Entonces ya veo una conexión. Hay un secreto en los metabolismos, tanto el metabolismo mío como el metabolismo de los seres. Si yo manejo unas categorías, unas formas distintas de funcionamiento donde el metabolismo baje, voy a tener menos problemas de gases de efecto invernadero. Eso lo puedo hacer a nivel personal con mi propia respiración, pero también con la respiración de todos los elementos que hay, las máquinas, los carros. Entonces, si yo rebajo el número de ciclos respiratorios y bajo los metabolismos, aumentando la eficiencia del trabajo, voy a tener efectos muy favorables sobre el funcionamiento de los sistemas, que van a disminuir la cantidad de CO2. Ahí tengo una primera idea. Miremos el celular como un segundo objeto, el celular. Que el celular que me dice a mí, comunicaciones. Si yo quiero contribuir al tema del calentamiento global, que no haya calentamiento global, y tengo buenos conceptos, buenas ideas, hay que divulgar, hay que comunicar, hay que escribir artículos. Entonces yo puedo contribuir con divulgación, con esfuerzos de conocimiento, con crear conciencia a través de lo que escribo y de lo que digo. Ya está. Otro. El celular me trae una imagen a mí, la fibra óptica, un elemento bien interesante de la modernidad que permite transmitir la luz a alta velocidad, pues la luz es a alta velocidad, pero muy eficientemente. Pero esa fibra óptica también me trae la imagen de la luz como catalizador. Y me imagino una fibra óptica que tiene elementos catalíticos, dióxido de titanio y otros elementos catalíticos que son capaces de transformar sustancias, el CO2, ¿en qué? En otras sustancias que son mejores que el CO2, por ejemplo, algún tipo de ácido carbónico y sus derivados, o ya un alcohol, alguna otra cosa que sea un aprovechamiento del CO2. Entonces ya tengo otra idea apuntada ahí. Y así voy llenando mi hojita con ideas. Y esas ideas son verdad. No sabemos, hay que explorar, pero me abrieron la mente. Me hicieron que la mente fuera a otro mundo, a ver otras cosas. Y me hicieron meterme en mis grandes preguntas. Y me hicieron tener la tentación de responder las grandes preguntas que tengo. Para eso es la intuición. Para no tener la tentación de acercarse al aspecto profundo que uno tiene y que se manifiesta en las preguntas complejas de contestar. Y esa es la creatividad. La creatividad es acercarse a la profundidad y contestar lo que hay que contestar con sabiduría. Como ha sido mi costumbre en estos módulos, he preparado algunas diapositivas para que podamos hacer un repaso. Trabajamos acá los estados creativos de la intuición y la imaginación, entendiendo muy bien que la observación es la fuente de estos estados creativos. Hablamos de 4 estados creativos, estos 2 más el estado de la creación y el estado de la observación. El empleo de estos estados mediante la actividad creativa es lo que llamamos nosotros la creatividad, y lo que funciona ahí es la inteligencia creativa. El estado de la imaginación, que es el primero de estos 4, naturalmente tiene que ver con el trabajo con imágenes. Es un estado en el cual nos adentramos en el mundo de las formas,
en el mundo de los objetos. Y entonces uno se olvida de sí mismo y se convierte en algo, en otra persona, en una idea, en un objeto. Esto es el sentir. Y cuando hacemos esto, se nos alborota, se nos desarrolla un estado sistemático de desarrollo de proyectos. La idea es que tenemos una idea, la sentimos y esto nos va estructurando en nuestra mente la idea de algún proyecto. Y cuando sentimos y experimentamos la idea 2, pues viene otro proyecto. Entonces de esta manera vamos desarrollando la vida como una vida de proyectos. En el estado de la intuición vamos a llenar los espacios en blancos mediante la escucha de nosotros mismos, trabajando con preguntas difíciles y organizando las respuestas que nos lleguen, elaborando con ellas algún tipo de estructura mental que nos permita ver las diferentes formas. Y es muy útil trabajar con la idea del espacio en blanco. Estas preguntas difíciles las podemos poner en un espacio en blanco y en ese espacio en blanco vamos llenando con respuestas las diferentes formas en las cuales asociamos la pregunta y nos apoyamos en la imaginación y en los objetos para enriquecer con muchas posibilidades las respuestas.